Bueno, mi gente, bienvenidos a ¿Qué sabía yo? Mi nombre es José Orona y hoy tengo una invitada sumamente especial para mí, una persona que he tenido la oportunidad de conocer por muchos años ya, muchos años, y hoy tengo el placer de poder sentarme con ella y hablar de un tema sumamente importante y yo creo que no se le da el suficiente foro o no se habla lo suficiente a través del mundo y es algo que afecta básicamente al 10% de la población mundial. Y tú debes decir, José, pero ¿cómo es eso? Y es un tema que podemos ver, afecta a 850 millones de personas alrededor del mundo. Vuelvo a lo mismo, el 10% de la población mundial. Y que constituye y que no solamente afecta al 10%, sino que mucha gente ni siquiera sabe por qué pasa, cómo pasa, qué ayudas hay, qué beneficios tienen este tipo de personas, cómo se podría tratar esto o cómo se podría prevenir este tipo de cosas. Así que hoy vamos a estar hablando de eso y tengo el placer de presentarle a una amiga de mucho tiempo, Francesca Rivera. Bienvenida a ¿Qué sabía yo? Gracias por estar aquí con nosotros, Francesca. Cuéntame, ¿quién es Francesca? Vamos a empezar por ahí. Hola, hola José, mucho gusto, ¿verdad? De poder estar aquí contigo teniendo esta conversación. Para mí también es un honor y un placer. Asimismo, como dices, muchos años conociéndonos y que hoy pues estemos tocando un tema que en efecto pues me toca mucho en lo personal, pues para mí es de mucho agrado y mucho entusiasmo. Pues mi nombre es Francesca Rivera, soy puertorriqueña, barranquiteña, Mira, de cuerpo y alma, yo digo, pero naranjiteña de corazón, porque fui nacida y criada en Naranjito, pero actualmente pues vivo en Barranquitas. adoptada, Me apasiona, adoptada. adoptada, sí, no, yo soy una prócer adoptada, pero una changa de corazón. Ah, Pues al momento me apasionan muchas cosas y pues una de ellas, ¿verdad? Es poder llevar un mensaje, promover un mensaje donde nos cuidemos más, donde pongamos un poquito más de atención a nuestra salud para así poder, ¿verdad?, evitar muchas situaciones a largo plazo. excelente. ¿A qué te dedicas, Francesca? ¿Cuál es tu día a día o, verdad, digamos tu trabajo? No lo quiero decir trabajo porque pues a veces trabajo, yo pienso que el que trabaja es porque el que trabaja no hace lo que le apasiona, el que trabaja lo hace por un sueldo. Y conociéndote, ¿verdad? De mucho tiempo, sé que tú no trabajas, lo que haces es cosas, diferentes cosas, porque eres una mujer emprendedora que tienes diferentes cosas, pero eh, ¿qué es tu día a día en cuestión de lo que haces? Pues mira, Francesca es una intérprete de lenguaje de señas de profesión. Mi profesión como tal es ser una intérprete en American Sign Language, lo que se conoce allá en Estados Unidos, en Puerto Rico, un intérprete de lenguaje de señas. Trabajo día a día mano a mano con dos niños sordos, así que ellos son mi razón de ser y mi pasión. Ese es mi norte todas las mañanas, ¿verdad? Levantarme para poder ser puente de comunicación para ellos. Pero fuera de eso, eh, tengo una compañía como tal de lenguaje de señas donde tenemos diferentes intérpretes que corremos toda la isla brindando el servicio de interpretación de lenguaje de señas. Y aparte de ello, pues coordino ciertos eventos como ferias para los niños de educación especial, de transición de preempleo, donde los educamos, ¿verdad?, a buscar y encontrar una profesión a largo plazo y diferentes cositas así que hacemos por el ladito. Tengo una boutique, o sea De que todo. en efecto, sabes, Francesca es multifacética. Excelente, de todo, hace de todo. En este último, digamos, año, ¿verdad? Estás desarrollando algo diferente. Estás desarrollando un proyecto que diríamos que es algo un poco más personal. Eh, ¿Qué es este proyecto y por qué nace? ¿Cómo nace este proyecto? Pues mira, tan reciente como hace 6 meses atrás, perdí a mi papá físicamente de este plano terrenal, ¿verdad? Papá lamentablemente falleció el 6 de marzo y a raíz de un fallo renal y por ello, súper rápido, yo creo que a las 3 semanas de papi haber fallecido,
Estoy sentada con mi esposo dialogando y le digo, tengo que buscar algo en que refugiarme porque ya no tengo mi refugio, que era mi papá, así que tengo que encontrar algo que me entretenga, que me ayude a desenfocar el dolor y pueda enfocarme en algo que pueda ayudar a los demás. Recuerdo que nos fuimos de vacaciones aquí mismo en Puerto Rico y cuando llego de vacaciones le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast y el podcast se va a llamar A Todo Riñón. Excelente. Y, y así de orgánico, así de natural, nace A Todo Riñón. A Todo Riñón es una fundación que en efecto nace por un dolor, nace por una pérdida, pero tiene como misión y como meta, ¿verdad? Tiene el poder ayudar a otras personas por medio de mi dolor. Que es muy probable lo que yo estoy sintiendo, otras personas también lo sientan, pero nos podemos entender. Y ya no voy a ser yo sola, así que lo puedo hablar con otra persona y nos podemos entender mucho mejor. Claro que sí, o sea que A Todo Riñón no se quedó en un podcast, lo que pensaste y quisiste hacerlo como, pues mira, quiero llevar mi dolor, mi sentir, todo esto, ¿verdad? Que tengo por dentro. Y es algo que causa a veces muchos problemas porque la gente no sabe con quién hablarlo, no tiene con quién hablarlo. Y aunque posiblemente sí, hay, como dije, el 10% de la población mundial está Ujú. siendo afectada por esto, pero muchas veces la gente no tiene ese support, ¿verdad? Ese apoyo, especialmente con las amistades que no han pasado por eso. Y decides crear una fundación. ¿Cómo fue eso? Pues, como te digo, o sea, y utilizo mucho la palabra natural y orgánico, porque es que la realidad, José, yo mm, he tenido y no he tenido que hacer mucho. O sea, las cosas realmente han llegado muy natural, de una manera muy natural. Eh, y yo digo que, pues, papi en vida, ¿verdad? Para que entiendan un poquito del por qué uso esa frase. Papi en vida, él controlaba mucho en mí, que él sabía cuánto yo generaba mensual, a qué iban destinados mis gastos, cuánto yo ahorraba, cuánto podía gastar. O sea, papi Ok, sabía demasiado de mí, lo cual yo digo que él era mi contable, mi columna vertebral, él era el sostén de mi casa. Aún así, yo viviendo fuera de su techo, ¿ves? Porque ya yo no vivía con ellos. eh, pero en efecto, pues él sabía lo que yo era y que necesitaba. claro. Así que al no tenerlo a él, ¿verdad? Y que esté en otro plano, él, pues yo digo que él desde allá arriba está moviendo todas las fichas para hacer que esto fluya de una manera maravillosa. Así que Ya, comienzo con el podcast eh, y recuerdo que había hecho como 4 o 5 episodios que tomó un apego maravilloso porque en efecto, pues no me considero una influencer, no me considero, ¿verdad? Famosa, nada por el estilo, pero sí tengo muchas amistades que nos han seguido desde el día uno, desde que mi papá enfermó. Mi papá tiene un sinnúmero de amistades que nunca nos han soltado y eso mismo hizo que a todo riñón cogiese ese apego tan fuerte como el que está teniendo. Después de mi cuarto, quinto episodio, eh, le digo a mi mamá, le digo, mami, tenemos que hacer algo más porque no me es suficiente con llevar lo que yo siento. claro. Vamos a hacer algo directo para con los pacientes. Así que de ahí nace la primera actividad de A Todo Riñón. Teniendo $0 en la cuenta de A Todo Riñón, que la creé yo por mi cuenta, bajo el nombre de Francesca, comienzo a hacer un flyer donde invito a mis amistades a comprar frisa, porque la meta era regalarle una frisa a cada paciente que tomara diálisis en el centro de diálisis de Naranjito. Ok. ¿Por qué una ¿Y por frisa? qué? Porque una frisa. Porque una frisa, porque la queja mayor de mi papá siempre era el frío en el centro de diálisis. Ok. Y él, ¿verdad? Tenía una familia que se preocupaba por él, él tenía recursos para poderse comprar, ¿verdad? Gracias a Dios, la prisa que él deseaba, pero constantemente y muchas veces, múltiples veces nos llamaba que si dónde estábamos. Y nosotras, por ejemplo, estábamos en una super tienda y
él nos decía, pues vayan allí por favor y me compren una frisa para fulano, porque llegó hoy sin abrigo, llegó hoy sin frisa y está pasando mucho frío. Lo que mami y yo corríamos desde esa super tienda hasta llegar al centro de diálisis para hacer la entrega a ese compañero de diálisis de papi de turno que pasaba frío. Se vuelven como familia, ¿no? Dentro del Definitivo, proceso. ellos pasan 3 días a la semana juntos, 4 horas cada día. O sea Ok. que en efecto eso es Wow. un part-time. Sí, literal. Es un part-time lo que se convierte en un full-time porque tienen que llegar antes para el proceso, etcétera. Claro. Así que ahí nace la primera actividad de A Todo Riñón que se llama entrega de obsequio. Como bien me conoces, no soy conformista, así que yo dije, no, una sola prisa no es. Así que Claro. vamos a traerle y vamos a llevarle felicidad. So que entonces me muevo a hablar con el maestro de música de la escuela donde trabajo para que lleve su banda municipal como batucada, para que les llevaran música. Claro. Ahora sí. No pasa nada. Sí, todo esto sin pedir autorización, sin llegar al centro. Dime que Simplemente no. yo lo programé, ajá, yo dije, yo lo programo, cuando ya yo lo tenga listo, pues entonces se lo planteo a la directora y a la doctora y lo que ellos me digan, pues entonces, ¿verdad? Movemos. Claro. Eh, Asimismo, siguieron llegando, José, yo no te puedo ni explicar cuántas frisas llegaban a mi casa todos los días, desde Orlando, desde Pensilvania, o sea que esto no se quedó solamente en Puerto Rico, la gente enviándome dinero por ATH móvil, que yo recuerdo que a la semana yo pedí la ayuda para 117 frisas, porque en efecto son 117 pacientes en el centro de Naranjito. A la semana, a mí solamente me faltaban conseguir 46 frisas. A la semana de yo Wow. empezar el movimiento. Y eso es solamente Naranjito. ¿Sabes cuántos son los pacientes en Puerto Rico? Realmente un número Un no, estimado. no te lo tengo, porque incluso en la entrevista que tengo en mi podcast, A Todo Riñón, con la doctora Lilian Ajá. Borrego, la nefróloga, quien fue la nefróloga de mi papá, y ella es la nefróloga del Centro de Diálisis de Naranjito. Aún así ella me dice que es un número grande, pero es un número que cambia todos los días, porque todos los días se admiten pacientes. ¿Ok? Así Wow. que no hay una cifra que uno diga, ¿verdad? Hay, no sé, 30.000 pacientes renales, porque la Eh, realidad, diariamente, pues el número es cambiante. yo escuché esa y realmente nunca pude encontrar un número tampoco. Preparándome para esta entrevista, nunca pude encontrar un número. Sí, sí puedo decir que lamentablemente el 50% de las personas que son diagnosticadas con este tipo, ¿verdad? Con fallo renal, no llegan a diálisis. No pueden llegar a recibir diálisis. Y por eso, ¿verdad? Pregunté, no lo pude encontrar, quizás tú lo tenías. So, llegan todo esto, tienes el plan, tienes la frisa, ¿qué sucede? Nada, llego, llamo a la doctora y le digo, tengo esto planteado, quiero entrar con la batucada, ¿qué podemos hacer? Aparte de eso, llegaron auspicios, diferentes amistades que tienen negocio. Decidimos entonces hacer un desayuno también para esas personas, porque ¿Ok? también por otra queja de mi papá era que pasaban hambre. Y papi salía de diálisis y no importaba la hora que fuera, teníamos que comprarle un café, porque él decía que eso era lo que le daba un poquito de fuerza. Ok, Así que entonces ahí entra el prepararle un croissant dirigido por una nutricionista, claro está, claro. el desayuno, pero con un café. Así que se unió un lugar maravilloso que hay aquí en Naranjito, se llama Pal Tostado Café, y ella me donó su tiempo, me donó el café, ella me donó los termos, o sea, ella se involucró de tal manera en la actividad que me dijo, toma, esto es para ti, no nos tienes que pagar nada. Y Excelentísimo. así
sí, así sucesivamente, ¿verdad? Siguieron uniéndose personas hasta que logramos tener 117 meriendas, 117 café caliente para cada uno de ellos, una Wow, guagua de sonido alborotando al frente del centro de no diálisis, puede faltar. con Tito Roja de fondo, claro está, Ok, ok. ya que era el artista favorito de papi, así que tenía que estar sonando allí. Y cuando ya tengo prácticamente todo, pues hablo con la doctora y ella me dice, Francesca, vamos a hacerlo. Pautamos el día y realmente, José, fue un día de bendición, un día maravilloso. Yo sabía que a mi papá lo querían porque yo sé quién era mi papá y sé que cuánto lo querían, pero cuando uno tiene a esas personas de frente, dejándote saber lo importante que era su papá para ellos, pues llena mucho más. Así que Claro. fue un día gratificante, fue un día maravilloso, eh, en esa entrega de obsequios. Y esa fue nuestra primera actividad de A Todo Riñón. Ah, eso te agradezco, ¿verdad? Lo que haces, ¿verdad? Y por pacientes que aunque sí utilizaste tu dolor y no simplemente te lo quedaste, sino que estás tratando de cambiar vida. Y algo que debemos, ¿verdad? Hablar también es que muchos de estos pacientes son personas mayores y que muchas veces no tienen familias que los puedan atender, que los llevan Ujú. a estos lugares, ¿no? Y básicamente, pues muchos llegan por algún servicio de la ciudad o Definitivo. algún servicio del Ujú. gobierno, el cual pues sabemos que por lo menos en el caso de Puerto Rico también está en escaso estos tipos de servicios y cada vez es más difícil para estas personas mayores o las familias los dejan allí y pues te vengo a buscar ahorita cuando termine. Así que darle un poquito de alegría creo que, ¿verdad? Y tiempo, yo creo que a ellos le hizo más que bien. Y muchas veces olvidamos eso, olvidamos que la gente a veces solo necesita una mano. Porque el tiempo, independientemente, y quiero decir esto, el promedio de una persona con este tipo de condición es de 3 a 7 años. No. Es el promedio, punto. No hay nada. Una vez Ujú. llegas a este punto, ya no es reversible, no se puede salvar el riñón, no Ujú. hay nada. Lo único que te puede salvar sería eh, un trasplante, y vamos a tocar eso ya mismito. Pero aún así, el 30% de las personas que logran tener un trasplante al mes mueren. Y no lo digo yo, estos son los números. Mundialmente, el Ujú. 30% de las personas que logran llegar a tener el trasplante, no sobreviven después de un mes. Y así que darle un poquito de alegría, creo que es bien. Pero vamos a hablar un poquito. ¿Qué es realmente el fallo renal? ¿Qué es el fallo renal? Bueno, pues el fallo renal, ¿verdad? Viene por una deficiencia, ¿verdad? Claro está, renal, en la cual tus riñones dejan de funcionar. Tus riñones no trabajan lo suficiente para poder expulsar ese líquido que en el cuerpo constantemente estamos eh, Los tóxicos, ¿no? Eso. adquiriendo, ¿ves? Las toxinas, claro que sí. Y pues lamentablemente, pues los riñones llega ese momento en que se paran, se detienen y dicen, ya no voy más, así que te comienzas a hinchar, te comienzas a inflar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no está desechando esas toxinas que por naturaleza tienen que salir. Claro. Así que es sumamente fuerte lo que es el fallo renal. Realmente es bien chocante ver a una persona fallecer por esto. ¿Cómo, cómo se dan cuenta ustedes Ujú. de que tu papá llega a esta condición? O sea, ¿cuáles serían oh, la- ¿cómo te digo? Los síntomas de la falla renal. Pues mira, José, hay un sinnúmero, ¿verdad?, de síntomas que te pueden llevar a ello. Te voy a hablar en específico de mi papá, porque en efecto, ¿verdad? Es importante dejar claro que yo no soy una profesional de la salud. Claro. eh, yo no soy nutricionista, no soy nefrólogo ni nada por el estilo, que lo único que me falta es tener el certificado casi ya, porque con papi casi nos graduamos de enfermeras, nos graduamos prácticamente de todo. Pero en el caso de mi papá comenzó con una diabetes. ¿Ok? Pero bien importante dejarle saber que no todo aquel que es diabético tiene Termina que ser con, paciente renal, claro, ¿ves? No, no, no. Lo que pasa es que entonces se te complica. Ya de por sí la diabetes es una condición fuerte
que comienza a dañar todos estos órganos que nosotros, ¿verdad? Necesitamos, pero cuando nosotros nos enteramos de papi, su diabetes ya estaba bastante avanzada, Mm. lo cual le sucedió muchísimas cosas antes de llegar a ser un paciente renal, o sea, Claro. él comenzó a padecer del corazón, hipertensión, eh, luego de eso le dio glaucoma neurovascular, lo que lo llevó a quedar ciego por un solo ojo. O sea, perdió los dos, pero uno se le logró salvar. Ok. Así que papá solo veía por un solo ojo. Eh, Antes de todo esto, porque no quiero, ¿verdad?, enfocarme en lo que fue el tiempo de enfermedad de mi papá era una persona sumamente fuerte. Mi papá era un contratista de profesión, ¿ok? Un contratista de proyectos de acero. Ok. Eh, Papi hizo un sinnúmero de super tiendas de, grandes en Puerto Rico, que ahora mismo yo tengo la satisfacción de pasar y decir eso lo hizo mi papá, porque él era un contratista de acero, o sea, entiéndase que era un hombre fuerte, era un hombre que se levantaba a las 3 de la mañana para salir a trabajar y a veces eran las 11 12 de la noche y él no había llegado a casa, ¿ves? Ok. Entonces ahí es que agarra esa diabetes, por Y, exceso de trabajo, y es bien por falta de interesante que dices alimentación. eso, porque las causas principales de los fallos renales, las estadísticas dicen que son la diabetes, la hipertensión, los medicamentos, el ácido úrico y la mala Ujú, alimentación. Y es bien, el problema con esto, ¿verdad? Con especialmente la alimentación, y esto quiero que sea un mensaje para todos aquellos que siempre dicen, no, que es que yo tengo diabetes porque lo heredé. No, la mayoría, realmente el porcentaje de enfermedades eh, que son por genética es sumamente bajo, creo que no llega ni un 3%. Y les digo esto, ¿por qué? Porque realmente todo empieza por lo que nos metemos a la boca. La salud empieza por nuestros ujú. intestinos, lo que nos metemos a la boca. El intestino es donde empieza la salud. Y es lamentable, ¿verdad? Porque pues crecemos, todos crecemos comiendo de X manera, cada país, cada cultura tiene su manera de comer. Vamos con los latinos, nos encanta el arroz con habichuela, el mofongo y mucho La carbohidrato, grasa. mucho azúcar, grasas vegetales, grasas refinadas que son totalmente letales para nuestro cuerpo, son totalmente letales para nuestra salud. Y cuando llegamos a estos puntos, lamentablemente muchas veces es tarde. Muchas veces no miramos, ¿verdad? Las señales que nos da el cuerpo. Ujú, Y es bien importante, como tú describes, ¿verdad? Como dices, mira, me pasó esto primero, después esto, después esto. So, hay cosas que van pasando. Y cuando, ¿verdad? Y buscando un poco, aprendí muchísimo de esto, ¿verdad? De este tipo de los riñones y las fallas renales. Cómo tenemos algo que se llama el endotelio, que es lo que causa, porque mucha gente piensa, es que me falla el riñón porque me encontraron proteína en la orina, pero no es la proteína, no es la carne, no es necesariamente la grasa lo que te daña el endotelio. Lo que daña el endotelio lo llena de boquetes o rotos, ¿verdad? Lo perfora, son ujú. las azúcares. El gluten y las azúcares es lo que daña el endotelio, en este caso, hablando de los riñones, lo que daña la arteria que va al riñón. ¿Ok? Y tampoco soy médico, solamente, ¿verdad? El disclaimer allá afuera, no soy médico, pero en el internet aprendemos muchísimas cosas. Eh, Al dañarse esta arteria, empiezan a pasar las proteínas. Y entonces, pero ya en este punto, lamentablemente, cuando llega a este punto, estamos Es fuerte, bastante, la verdad. Ujú, adentro en la enfermedad para poder ser totalmente reversible. ujú, Una de las cosas que aprendí, que también pasa, aparte de las proteínas, son ¿cómo se llama? La creatinina. Y una de las cosas y me puedes corregir, no sé, ¿verdad? En el caso de tu papá, cómo fue, que la creatinina depende del nivel, es que uno pierde. Si tiene la creatinina en 2, ¿verdad? Que ya está pasando, entonces se pierde un riñón. Y el riñón es tan importante que la vida nos dio no uno, dos. ¿Ok? dos. So, la creatinina en 2 se pierde un riñón. Ya cuando llega a 3, mi gente, 3 no 4, 3, ya pierdes
básicamente el Los otro, dos. los Ujú, dos. O sea que ya está funcionando con un 25% de tu riñón. De dos ujú, riñones ya tienes un 25, o sea, perdiste uno y medio, literalmente. ¿Y qué pasa con la otra mitad? Empieza a achicarse, ujú. comienza a achicarse. Y es aquí que es lamentable, ya aquí no hay vuelta atrás. La única opción sería trasplante, ¿no? O diálisis. O diálisis. Ahora O bien, diálisis, que en efecto esa máquina hace la función que el interno hace el riñón. y es por eso que son 3 veces a la semana para poder filtrar y limpiar la sangre, ¿no? ¿Cuántos tipos de fallas renales existen? Tengo entendido, ¿verdad? Que son dos, pero ¿qué tipos de fallas renales existen? Y en este caso, ¿verdad? Por tu experiencia, ¿cuál era el tipo que tenía tu papá? El tipo de fallo renal que tenía papi, en efecto, pues fue como bien lo explicaste, que lo explicaste excelente, porque sí, en efecto, el internet nos ayuda mucho a conocer, ¿verdad?, estas Claro, condiciones. Cuando papi llega a ser un paciente renal, papi llega sin, o sea, con una funcionalidad en cero. wow, Papi estaba ya en un nivel crítico, el cual incluso eh, un día como ayer, hace 8 años atrás, o sea, un 13 de septiembre, hace 8 años atrás, mi papá decide salir de Puerto Rico para poder recibir el tratamiento de diálisis, ¿ok? Y no porque en Puerto Rico no se lo ofrecieran, porque en efecto sí, rápido que entramos a todo lo que fue esta batería de doctores que le dijo, no, Juan, ya tienes que dializarte. Él seguía sintiéndose en perfecto estado, ok. So, porque sí, aún esa es cuando una. ya diagnosticado, él todavía estaba, digamos, funcional, ¿verdad? No, Sí, mi papá ok, estaba totalmente funcional, él seguía incluso hasta trabajando, ok, ¿ves? Pero sí nosotros lo empezamos a notar un poco inflado, hinchadito. Lo veíamos que cada vez sus ojos estaban bastante hinchados y cuando él decide irse de Puerto Rico era porque tú lo tocabas y por sus poros salía líquido, wow, ¿ves? wow. Pero aún así él en negación, él decía que él estaba bien y entonces decide buscar una segunda opinión fuera de Puerto Rico. Nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos mis dos hermanos que viven allá afuera, por ende, pues él se va para la casa de la mayor y mi hermana rápido lo lleva a una doctora allá, que su doctora era cubana, maravillosa, y ella fue la que lo sentó y le dijo, Juan, estás a punto de un fallo renal y que te puede llevar a este fallo renal la muerte. O sea que en efecto teníamos que tomar medidas. Entró a una lista de espera para un trasplante en Estados Unidos, pero las listas, ya tú sabes que son eternas. ¿Qué tanto, Eh, cuál era el tiempo de espera de esta lista? en Estados Unidos a él le dijeron supuestamente 6 años 6 años. por la edad, porque él llegó, ¿verdad? Con una edad ya bastante Avanzada. alta. Ujú. Aparte de eso, con diferentes condiciones, para que tú veas cómo esta lista te empieza A a bajar. bajar en números, pues porque lo primero es la edad. Lo segundo, ¿qué otra condición tiene? Y Diabetes. rápido, la diabetes no era, ¿verdad? No era tan importante para ellos, pero rápido la condición del corazón. Esa fue la que lo bajó en esa Bastante. lista de espera bastante porque, pues en efecto, si tiene hipertensión, ¿verdad? Pues puede sufrir un infarto y morirse mañana. Y quiero decir, la hipertensión a todas las personas que piensan que porque tienes hipertensión te vas a morir. La hipertensión es reversible. La hipertensión no es Ujú. una condición en la cual si la tratas es reversible y la principal manera de revertir la hipertensión es comer nada de azúcares, lo más bajo que puedas en carbohidratos, La y nutrición. y Y tu esa clave. cuerpo va a revertir la hipertensión. Puede tardar 9 meses, un año, año y medio, 2 años, pero yo conozco personas que han, ¿verdad? Revertido su hipertensión. Ujú. Y quiero aclarar eso porque mucha gente, tú lo ves, no, es que yo padezco de hipertensión y la hipertensión Pero es José, reversible. mi papá lo logró hacer. ¿Eh? ¿Tú puedes A- creerlo? Mi papá aún, logró aún con hacerlo, la condición. aún siendo un paciente renal. ¿Cómo, Pero cómo lo entonces hizo? cuando lo logra hacer,
Pues lamentablemente eh, le descubrimos que tenía una vena, ¿verdad? La vena aorta estaba obstruida. Y entonces ya ahí pues realmente ya no había paso que dar Claro. hacia atrás, o sea, ya era tarde. No me gusta decirlo de esa manera, ¿verdad? Pero ya era tarde. Y entonces Claro. eso, eso es lo que pues nos llevó a decir, pues, qué bueno que ya no sufres de hipertensión, no tienes que tomar pastillas, pero ahora tengo que trabajarte porque te baja demasiado la presión y te me puedes morir por una baja presión cuando antes tenías que tomar pastillas para tratar de regularla, ¿ves? Y muchas veces, oye, yo, si nos sentamos a hablar de cuántas veces esta servidora y mi mamá tuvimos que revivir a mi papá en nuestra casa por una presión baja, las manos no me dan para contártelo. O sea, cuando esa presión bajaba a 27, a 17, casi muerto, entonces teníamos que tomar medidas nosotras antes de que llegara el 911, porque si esperábamos por el 911, pues iba a ser mortal la situación. ¿Cuánto era el tiempo de me imagino que al principio lo hacían, lo llamaban al 911? ¿Cuánto era el tiempo promedio que tardaba una ambulancia en llegar? Bueno, en Puerto Rico, pues, ¿verdad? Sí, sí sabemos que hay mucha escasez, pero yo digo que nosotros y mi papá fue un excelente paciente que gracias a Dios ya al final, ¿verdad? Teníamos muchos ángeles que nos ayudaban, pero en efecto, un tiempo de espera del 911, nosotros vivimos en el campo, ¿ok? Que aparte de ello, pues vivimos bastante adentro de lo que es una carretera principal Okay. y por carreteras que hay acceso, pero si yo te envío el pin del GPS, nunca vas a No va a llegar a mi llegar. casa, No va ¿ok? a llegar. Así que esa ambulancia yo le podía enviar el pin y nunca iba a llegar a menos que yo estuviese en el teléfono, tal y como dicen en los anuncios, el árbol de mango que está ahí, pues, ¿sabes? Así mismo. Pero un tiempo de espera, una vez tuvimos que esperar, sin mentirte, más de 35 minutos por una ambulancia. Lo cual yo estuve, o sea, a punto de montarlo a mi guagua y arrancar, y cuando vimos las luces, pues entonces ya ahí Era más nos fácil aguantamos. encontrar la ambulancia abajo No, es que la realidad del caso llegó el momento, José, que yo le decía a mi mamá, no, yo guío más rápido. O sea, lo claro. montamos en mi guagua y arrancamos. Y muchas veces lo tuve que hacer. Pero gracias a Dios ya después de eso encontramos unos ángeles maravillosos que yo sé que ellos nos van a estar viendo, que ahora son voluntarios de A Todo Riñón, porque papi se enamoró de ellos y ellos de mi papá, a Mauri Claro. y Sandra. Ellos son dueños de una compañía de ambulancia en el Okay. municipio de Naranjito. ¿Ok? Así que la confianza fue tanta que papi lo llamaba. Y ya cuando él estaba cansado ya verdad, de sus últimas semanas, cuando ya Sí. él estaba cansado del tratamiento, papi lo llamaba y le decía, Mauri, búscame. Y a Mauri, Juan, pero espérate que estoy en Bayamón, ay, es que ya no aguanto más. Ok, no hay problema. A Mauri dejaba lo que estaba haciendo y buscaba la ambulancia y recogía a mi papá. Excelente. O sea, que Excelente. gracias a Dios, ¿verdad? Tuvimos esa bendición que no todo el mundo, ¿verdad? O conoce. Y por eso es que comienza este movimiento de A Todo Eh, Riñón para poder crear esa conciencia y llevarle ese mensaje junto con los profesionales, claro. ¿ves? Con los profesionales y los expertos en el área, pues poderle llevar el mensaje de cuántos beneficios ustedes tienen como pacientes, de qué ustedes pueden lograr como pacientes. Y fuera de todo eso, pues existe A Todo Riñón, que entonces se encarga de llevarle la alegría a estos Y pacientes. vamos a tocar eso. Pero una vez descubren, ¿verdad? Él se sienta con la doctora, ella le dice, mira, tienes que hacer esto, esta es la lista, o sea, pasa todo este proceso. ¿Cómo? Y me dices que logra revertir la hipertensión, pero ¿cómo era la nutrición de él? O sea, ¿cómo se transforma la nutrición de él? Porque obviamente, pues muchas veces en la vida la gente quiere, es como cuando la gente quiere ir al gimnasio, ¿no? La gente pasa años sin ir al gimnasio, comiendo de Y todo, quiere ver pero un cambio entonces en quiere 2 ver un semanas. cambio en una semana, pero es que tú no te hiciste gordo y lo están escuchando de una persona con una que tenía una malísima, ¿verdad? Están allá las Ujú. fotos y donde yo estaba sumamente obeso.
Y no es un cambio que pasa en una semana, porque la enfermedad no se creó en una semana. Tú no fue que te Ujú, fuiste de viaje y te saltaste de 20 cosas allá y fue la comida de tal país. No, es que son años y años y lamentablemente lo digo, ¿verdad? Porque vemos como hoy día es más fácil darle una paleta a un niño o dulce para que se calme. Y lo que estamos es creándole un daño. Hay niños antes de los 10 años ya siendo hipoglucémicos, diabéticos tipo 2 es una, ujú. para mí me vuela la cabeza y que todavía este tema sea un tema donde no se hable. ¿Qué pasa cuando él le dicen esto? ¿Cómo él logra revertir? ¿Cómo es esa nutrición? ¿En qué se transforma esa nutrición? Pues mira, José, yo no te voy a mentir. Mi papá nunca se cuidó al 100%. ¿Por qué? Porque comenzamos con la filosofía humana de que, ¿y si me muero mañana? ¿Ves? Claro, Entonces él viene de una familia que somos sumamente apegados y en efecto, pues era, tenemos que vivir el máximo porque si papi se nos va mañana. Pero sí, cuando él se va para Estados Unidos, esa doctora lo llevó a tener una mejor nutrición, pero una mejor nutrición sin él dejar de comer lo que él le gustaba. Pero aún así, los sábados y los domingos, él le pedía a mi hermano su mondongo, su sancocho y se lo comía. ¿Ves? cheat day, cheat day. Porque sí, es que la realidad, yo no te puedo decir que mi papá cambió su estrategia al 100%. Si lo hubiese hecho en ese momento, yo te aseguro que mi papá estuviese con vida, José. Pero la realidad del caso es que él vivió tanto y tantas cosas que él decía, no, por esto yo no me voy a rendir. Sí se cuidaba, pero nunca dejó pasar un gusto. ¿Ves? Ok, Mi papá, por ejemplo, esa doctora en específico, jamás se nos olvida que le dijo, cómete lo que la vaca se come, no te comas a la vaca. En efecto, ¿qué come la vaca? Pasto, ¿no? pasto, Así que entonces tenías que comer saludable, no te comas a la vaca, cómete lo que la vaca se come. claro, Y mi papá eso le trabajó y comenzó a llevar, ¿sabes? Una rutina, pero cuando regresó a Puerto Rico, que difícil. él sigue en su tratamiento, pues volvió a su vida normal, ¿ves? Y mami trataba y comía en casa lo saludable, pero igual nos podía llamar y saliendo de la diálisis, yo quiero un arroz con leche hoy, y Y, pues se le hacía ese arroz con leche. y qué difícil, ¿no? Y para nuestro, ¿verdad? Las personas que nos están viendo, eh, la nutrición, ¿sabes? Como hablamos ahorita, estamos hablando que ya las proteínas están pasando, ¿verdad? A través del riñón, ya no se está procesando. Estamos hablando de que la creatinina está pasando ya Ujú. y al él comer carnes está aumentando, acelerando el proceso. So, por eso una dieta, ¿verdad? Imagino que bueno, aunque él también tenía hipertensión, bajo en sodio, bajo en proteína, Bajo eh, en sodio sobre todo. fósforo, entiendo, potasio. ¿Cuántas Ujú. calorías le pedían? Sé que hay una restricción en calorías, pero ¿cuánto era la restricción como No tal? recuerdo, no recuerdo con exactitud cuántas eran las calorías, pero sí le prohibieron por completo el fósforo. Ok, Sí, ok, eso sí se lo prohibieron por completo, entonces él sufría porque él le encantaba comer plátano. claro. En A él Puerto le Rico, encanta. un mofongo, unos tostones, unos amarillos, qué difícil. Sí, no, no, o sea, pero Y es bien entonces interesante cómo una vez se daña el riñón, tenemos que virar atrás a lo que realmente nos modificar hace todo, daño, a lo que, a modificar cierta todo. parte, lo que nos hace daño, que es alto en carbohidratos, pero es que ya no puedes comer proteína. Entonces, Ujú. y ni puedes comer alto en grasa tampoco, porque tus riñones no están funcionando, eso no puedes desechar de manera correcta todos esos tóxicos del cuerpo. Eso es como ya, wow. Es una Eh, máquina en efecto, ¿verdad? Cuando ya llegas a la diálisis, esa máquina hace la función de tus dos riñones, ¿ves? claro, Entonces, pues por eso sales tan resentido tan de esa resentido. diálisis, porque, pues literal, te están quitando todo lo que se supone que tu cuerpo haga constantemente, pero te lo Claro. están haciendo en un lapso de 4 horas, ¿ves? A papi sí le dieron, ¿verdad? Una lista de lo que se podía desayunar. Oye, y desayunos maravillosos.
avena, él podía desayunar pan integral y constantemente lo hacía. Incluso yo recuerdo que mi papá estuvo 2 años, año y medio, a 2 años, que él le encantaba desayunar avena. Y fue cuando mejor físicamente él estaba, Él estaba. cuando mejor se sentía, cuando mejor recibía ese tratamiento. ¿Ves? Entonces, yo no le echo culpa a nadie, en efecto, ¿verdad? Fuera de lo que fue su corazón, yo no le echo culpas a nadie, pero eh, sí la falta de orientación, ¿ves? Sí la falta de conocimiento, lo que es una buena alimentación desde que somos pequeños, es muy necesaria. Y en eso Yo, podemos quedarnos hablando largo y tendido, muchísimo. ¿verdad? La Porque, dieta, el USDA Nutrition, eso para mí es lo peor que existe. Yo debo y yo decir, no le llamo incluso, perdona que te interrumpa, José, una dieta. Yo no le llamo incluso de esa manera, sino comer para pasar unos mejores años de vida. un ¿Ves? estilo de Comer vida. bien para crear un buen estilo de vida, correcto. Yo le Porque digo la a la realidad gente, las dietas no sirven. Las dietas tienen una fecha de expiración. Quiero bajar de peso. Hiciste esta dieta de jugo o de lo que la quieras hacer, llegaste a tu peso y viraste para atrás. Y el problema con esto es que el cuerpo, entonces le estamos haciendo más daño al cuerpo haciendo esto. Y encima de eso, vas a rebotar, pero peor. Porque si ujú, querías bajar 25, las bajaste, cuando rebote vas a subir 30, 40 libras. Porque entonces el cuerpo va a decir, espérate, espérate, espérate. Yo no, si vuelvo a pasar por eso, yo necesito más reserva. So, ujú, y ahorita mencionaste algo bien interesante. Yo creo que a todos nosotros como seres humanos lo hemos hecho. Y es ¿y si me muero mañana? ¿Y si ya mañana ujú. es mi? Y yo creo Esa era que nuestra frase del más diario que vivir. eso, sí, no, y todos lo hacemos en diferentes aspectos, ¿no? Cuando, inclusive en el mal manejo del dinero, y eso es otro tema. No, y si yo me toca dar este gusto, porque si mañana no estoy. El problema es que yo he aprendido que cuando se trata de la nutrición y el buen manejo del dinero, no se trata de si me muero mañana, es como tú dices, es la calidad. Es tomar Ujú, buenas decisiones día a día para alargar nuestro tiempo aquí. Mucha gente quiere vivir claro, muchos años, gente quiere disfrutarse la vida, pero no están viviendo para longevidad. Están viviendo en el aquí y en el ahora y eso les quita longevidad, les quita oportunidad de más vida. Y yo, así es. ¿verdad? Quería decirlo porque eh, y gracias por ser tan honesta, porque mucha gente a veces quiere tapar la verdad, No, no, el es que dedo. mi papá fuera el primero que me jalaría la oreja así. Si yo diría aquí lo que él no hizo. La Y, realidad, o sea, él se dio los gustos de vida, claro, siempre, siempre. claro. Y eso es algo que yo creo que deberíamos empezar a hablar más. Simplemente el hecho de que no te des un gusto hoy no significa que no te lo puedes dar mañana. A veces tenemos que aguantarnos un poco para poder Ujú, estar bien. Gracias a Dios él pudo revertir la hipertensión. Quizás, ¿verdad? Hay muchas personas allá afuera que están empezando estos procesos, no se están dando cuenta y todo lo que tienen que hacer es simplemente tomar pequeñas buenas decisiones, que de aquí a 3, 4, 5 años tú puedes decir, sabes que ya yo no padezco de hipertensión, me puedo dar los gustos que yo quiero ahora porque ya no tengo esa enfermedad, porque me cuidé, porque cuidé exacto. de mi diabetes, porque ya no, la presión, todas estas cosas se pueden revertir. Claro, no debemos esperar a llegar a estas enfermedades terminales. Ahorita Ujú, mencionaste algo bien importante, la falta de conocimiento, la falta de educación, ¿verdad? Vamos a, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más, ya que estás en este proceso, ¿qué beneficios tiene o qué ayudas hay allá afuera para las personas que ya entran en esta etapa donde ya no hay vuelta atrás? O sea, ujú. ya eres paciente de fallo renal, ya tienes que hacerte diálisis. Obviamente ya sabemos las listas de espera. Me dijiste Sí, 6 años en te Estados hablé de la Unidos. de Estados Unidos, en Puerto ¿Cuál es la de Rico, Puerto Rico? dimensionante. En Puerto Rico no le dieron ni fecha. O sea, Wow. sí estás, pero él no tenía fecha. Ok. Y al sol Wow. de hoy, el teléfono de papi sigue activo y nunca nos han llamado. Nunca han llamado. Wow. Wow. So, se me paran los pelos. Ujú. Quiero darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros, pero necesito un favor.
En qué sabía yo, estamos comprometidos a traerte la información más importante para ti en todos los aspectos. Y para eso necesitamos de tu ayuda. Así que dale like, suscríbete a este canal porque es como único podemos hacer que el canal crezca y poder traerte la información que tú quieres de las personas y los expertos que tú quieres escuchar. De regreso al episodio. ¿Qué beneficios, qué ayudas un paciente de fallo renal tiene? Y vamos a hablar más en Puerto Rico, ¿verdad? Ujú. En Puerto Rico, ¿qué ayudas, qué beneficios tiene un paciente de fallo renal, si alguna, a nivel, hablemos si conoces, ¿verdad? A nivel municipal, a nivel y a nivel estado, ¿verdad? Puerto Rico general. ¿Qué ayudas hay allá afuera o qué recursos tienen estos pacientes? Pues mira, José, cada caso, ¿verdad? Cabe recalcar que cada caso es bien peculiar, así que va a depender de mucho, va a depender del plan médico que tú tengas, hasta muchísimas cosas, por ejemplo, hasta qué tipo de grado es tu fallo, ¿ves? Ok, Pero en efecto, esto ya cuando tú llegas a lo que es un centro de diálisis, ya tú tienes eh, un sinnúmero de doctores que van a estar corriendo contigo, ¿ves? Comenzando por la nefróloga. Esa nefróloga, aparte de lo que es llevar ese conteo y ese estatus tuyo, esa nefróloga, a mano de la nutricionista, es la que entonces te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. ok. ¿Ves? Pieza clave en todos estos años de papi, pieza clave fue nuestra nefróloga. Y yo ya le digo nuestra porque, o sea, la Es parte de la comunicación era familia, vital, sí, no, claro. literal, literal, y donde quiera que esté, ella sabe que la amamos y que la queremos muchísimo y porque ella ve todo lo de todo riñón. Ella es Ok. parte de nuestra familia. Así que eso fue pieza clave. Aparte de eso, lo que era la trabajadora social del centro de diálisis. Quiero hacerle una pausa y explicar a la gente qué es una nefróloga para aquellos que no saben, ¿verdad? ¿Qué es una nefróloga? Ok, la nefróloga es la doctora que trabaja directamente, ¿verdad?, con los riñones. Ok, Ya después viene lo que es endocrinólogo, que es el que trabaja junto con el azúcar, pero no, la nefróloga se encarga completamente del estudio de tus riñones y de la funcionalidad de ellos, específicamente esa parte. específicamente esa parte. Ok. Eh, pues esta doctora trabaja de la mano con una nutricionista y aparte de ello, una trabajadora social. Junto en ese centro de diálisis hay psicólogos, Ok. ¿ves? Sí, Porque leía que muchos de ellos pasan muchos momentos, y por lo que hablamos ahorita, muchos de ellos están solos, entre otras ujú, cosas, y sí he visto y que aparte lo muchos de emocional ellos se pasan, afecta, ajá, y totalmente se afecta. Pero pues todo esto camina de la misma mano, ¿ves? Pero entonces muchos pacientes creen que su contacto vital es la doctora, pero se olvidan de la nutricionista hasta que la nutricionista llegue a su silla. Y no, usted como paciente tiene el derecho de llegar a la puerta de esa doctora en el centro de diálisis y decirle, necesito una orientación sobre esto. y todos los centros de diálisis tienen estos doctores disponibles para que ellos puedan, Al hey, momento, todos los días. ok, perfecto. ¿Ok? Todos los días esa nutricionista está allí, esa trabajadora social está allí. ¿Por qué? Porque esa trabajadora social es la que trabaja desde donde tú estás hoy, donde tú recibes ese tratamiento, hasta tu hospitalización, hasta un viaje que tú tengas que hacer. ¿Ves? Ok. Porque incluso esa era otra cosa. A mi papá le encantaba viajar y él tenía que salir de su centro, pues esa trabajadora social se encargaba de buscar los centros cerca de donde íbamos a estar ubicados para que él recibiera esa O diálisis. sea que aun cuando viajaban, obviamente somos amigos, aun cuando viajaban a Florida para estar con la familia, aún así él podía tomar su diálisis allá y todo esto lo hace la nefróloga en conjunto con los otros médicos. Este caso de los viajes ya lo trabaja la trabajadora social. Ok, En efecto, la nefróloga tiene que autorizarlo, ok. ¿ves? Porque la nefróloga de Estados Unidos se tiene que comunicar con la de Puerto Rico ya después para entregar los resultados, dependiendo del tiempo que A se vaya a eso estar iba. allá. Hay como un network o una red de, ¿verdad? Entre Puerto Rico, Estados Unidos. No voy a especificar Florida, ¿verdad? Porque pues no solamente se viaja a Florida, No, pero existe una red de médicos que le permiten a estos pacientes ir y venir dependiendo, ¿verdad? De las necesidades de cada paciente.
Pues no es una red de médicos como tal, ya esto es la red que te brinda la diálisis. ¿Ves? Ok, Aquí en Puerto Rico tenemos dos. Está Fresenius, que era donde mi papá participaba, y está Atlantics. ok. ¿Ves? Estas dos son los suplidores de diálisis en Puerto Rico. Papá recibía Fresenius, así que donde quiera en el mundo que hubiese un centro de diálisis Fresenius, Él podía pues asistir. podían hacer los trámites para él poder asistir. No digo que ahora es que usted va a querer viajar y va porque sí, no, no, todo va a depender de espacio, de silla, de su tratamiento, porque ¿verdad? Cada paciente, vuelvo y repito, Diferente, claro. es muy diferente y es bien particular, pero sí, en efecto, si en ese lugar tienen los antibióticos y el tratamiento que te colocan después de la diálisis, pues en efecto tú puedes ¿Hay viajar y alguna, tomar. hay alguna restricción en cuanto a quizás en la etapa de la enfermedad o quizás en alguna fase del tratamiento donde te digan, mira, ahora mismo no puedes viajar por X o Y razón? Pues es que eso va a depender del paciente, José, porque mi papá estuvo viajando hasta tan reciente como el pasado año en junio, Ok. ¿ves? Porque realmente él estaba súper bien. Más sin embargo, tuvo esa falla del corazón, que entonces fue lo que lo llevó a dar para atrás, pero nunca fue la diálisis. O sea, fue el corazón, que ni siquiera tenía que ver con el riñón como tal. Sí, porque entonces ya cuando llegamos, que eso lo tocamos más ahorita, cuando ya llegamos a este punto, pues entonces nos damos cuenta que ya estábamos tarde para cualquier tipo de proceso, ¿ves? Pero volviendo al tema, antes de llegar allá, Claro. volviendo al tema de los beneficios de los pacientes, dependiendo incluso hasta tu plan médico, mi papá gozaba de un sinnúmero de beneficios, por ejemplo, el que mi mamá se quedara en el hospital. ¿Ves? Ok. Aquí en Puerto Rico normalmente los hospitales sabemos, ¿verdad? Que son fuertes, el poder Sí, sí. estar, que te tienen una silla, pero no, nosotros fuimos orientados por doctora, trabajadora social, psicóloga, etcétera, y ellos mismos nos orientaron y nos dijeron, no, Lidia es mi mamá, se llama Lidia, Ok. Lidia tiene el derecho de exigir un espacio para cuando ella se quede con Juan. Juan tiene derecho de exigir un cuarto solo. ¿Ves? Todo esto dependía del plan médico que papá A eso tuviese, iba. porque de lo Todo contrario, depende del plan médico que tenga. exacto, porque de lo Asumo que contrario era teníamos que privado. costearlo. Era privado, sí, Ok. era Sí, porque él era claro. beneficiario ¿verdad? De una pensión, y entonces pues podía obtener ese plan médico, era privado. Pero en efecto, ¿verdad? Esta batería de médicos te orientan para poder obtener un sinnúmero de beneficios. El transporte. Ok. El transporte ahora mismo en Puerto Rico lo está corriendo hasta los planes del gobierno. El gobierno. Te tienen un carro que te buscan a tu casa, que te llevan a la cita, que te llevan a la diálisis, que te llevan a donde usted necesite. ¿Cómo, Pero cómo es, tenemos... cómo es, y perdona que te interrumpa, cómo es, Ujú. mencionaste algo bien importante y dices que puede pues, pedir un cuarto, ¿no? Específico para él y obviamente pues tu mamá también, obviamente ya esto es dependiendo del plan, pero la estadística dice que el 50% de los pacientes de fallo renal, el 50% mueren esperando poder entrar a un cuarto de diálisis porque no da abasto. No sé en el caso de Puerto Rico, estoy hablando de números generales, ¿verdad? A nivel global. Ujú. Eh, pero ¿cómo podría ser una persona quizás que quizás no tenga un plan privado o quizás no se esperaba esto y que está literalmente esperando cómo podría hacer para poder tan siquiera sentarse y comenzar a coger su diálisis? Pues José, mi papá no siempre fue o tuvo un plan privado. Mi papá también Mm. fue participante del plan de gobierno y Ok, gracias a Dios, eh, pues nunca le negaron el servicio, todo lo contrario. Eh, ¿Verdad? En cada municipio, y no en cada, en ciertos municipios hay centros de diálisis. ok, Pues aquí nosotros, siendo el centro de la isla y siendo Barranquita, que es campo, gozamos con tener ciertos centros cerca. Está el de Naranjito, está el de Ay Bonito, incluso otro en Calley. ¿Ves? Que eran los más cerca que nos podían quedar. claro. Sí,
Cuando papi regresa de Estados Unidos, que fue donde él empezó su tratamiento de diálisis, cuando él regresa, sí se nos hizo un poquito cuesta arriba encontrar un espacio en el centro de Naranjito. Y esto ¿Ves? debido a la Así que, cantidad de pacientes, asumo. debido a la cantidad de pacientes y espacio. ¿Por ¿Cuál qué? es el Porque tú tienes costo? una silla. ¿Cuál es el costo? Pues mira, si yo veo todas las facturas que llegan todavía de papi a pasar de los 6 meses. Y una diálisis, por ejemplo, que abrimos un antier, incluso lo tengo hasta en la guagua, porque yo dije, mami, esto tenemos que guardarlo, marcarlo, porque es que, ¿sabes? Una diálisis con el suero que le colocaban después a papi y ciertos tratamientos que le daban dentro de la diálisis, puede variar el precio desde algunos 7,000 hasta algunos 12,000 dólares Por diálisis. por diálisis, Por diálisis. por diálisis. O sea, tú me estás hablando, un paciente de fallo renal se gasta de 6.000 a 7.000 dólares por diálisis. Bueno, vamos a decir un poco menos, ¿verdad? Porque tu papá recibía otro tratamiento. Sí, papi recibía muchísimos tratamientos. Cuando él Pero, empezó, su costo era algunos 6,000, 6,500, 6,200 aproximadamente. vamos a decir 6.000 dólares. 6.000 dólares por diálisis, 3 veces a la semana, estamos hablando de 18.000 dólares semanales, cuando el promedio de las personas en Puerto Rico ni siquiera, de hecho, hace unos días salió, y creo que la ex candidata a la gobernación, Alexandra Lugaro, estaba hablando de esto recientemente, si no me equivoco, que el promedio de las personas, las personas mayores, que son las personas que mayormente tienen este tipo de condiciones, lo que tienen en ahorros son 250 dólares. En ahorros. Y tú me estás diciendo que esto cuesta de 6.000 dólares. Así mismo, ¿Cómo, no sé. cómo volvemos a los beneficios? ¿Cómo entonces estas personas pueden hacerlo? O sea, ¿cómo la gente puede, a estos hijos que tienen a sus padres o a sus abuelos en esto, cómo aparte de ir a estos centros, ¿verdad? Y les recomiendo, lo primero que debe hacer es vaya a un centro y No, oriéntese llega al hospital, llega al hospital. al hospital En el entonces. hospital entonces con un estudio es el que te va a determinar si en efecto tú necesitas llegar a un centro de ¿Ok? diálisis. So, ¿cómo entonces la gente puede encontrar? Porque no todo el mundo tiene 18.000 dólares pues tirados Pero en debajo de la efecto, cama. José, pero es lo que te digo, o sea, aún así, siendo plan de gobierno, le cubría ese tratamiento de diálisis, porque ya entonces ahí entra lo que es una tarjeta catastrófica, que ya es cuando se escucha feo, pero te ponen ese sello de que en efecto tú tienes una condición crítica, ¿ves? Que Y eso es cuando ya necesita te ser necesitas atendida. diálisis. Sí, ya a papi se lo dieron cuando él perdió la visión, porque él quedó ciego una Navidad él quedó ciego totalmente. Ok. Entonces ahí le asignan la catastrófica. Y después de eso pasaron los años, que entonces entra la diálisis y ya él tenía la catastrófica, pero en efecto sí, un paciente, ¿verdad? Con fallo renal es un Eso es paciente crítico. la renal crónica sería, ¿verdad? Lo que es la catastrófica. Exacto. Porque tenemos la renal aguda. La renal aguda tengo entendido que sí, sí se puede, ¿verdad? Es algo que ocurre repentinamente, pero generalmente sí es reversible. La renal aguda. Ujú. O sea que no todos los pacientes renales, vamos a decir renales, no de fallo. Ya creo que ya fallo entras en la parte catastrófica. No todos los pacientes renales son terminal, sino que sí hay lo que son agudas, sí se puede revertir. Nuevamente vayan a sus médicos, nutricionistas, para que los ayuden a que lo reviertan, ¿ok? O si usted conoce a Definitivo. alguien, oriéntelo, porque como estábamos hablando, no todo el mundo sabe esto, pero sí se puede revertir. Entonces, ya cuando te dan ese sello de que es catastrófica, entonces entras a todo este proceso de ir al centro, empezar a orientarte Sí, y todo realmente lo... tus médicos de cabecera van, ¿verdad? Buscando todos estos doctores que ya tú vas necesitando, ¿verdad? Y los que trabajan en tu plan para entonces ya llevarte a lo que es el tratamiento renal como tal. Hay diferentes tratamientos. Está el tratamiento que te lo puedes ofrecer y recibir, perdón, desde tu casa, que esa es Oh, una ok. máquina que te la llevan hasta tu casa y tú recibes el tratamiento, pero es por tu cuenta.
tú mismo te pullas y tú mismo prendes la máquina literal, ¿ves? Y tú mismo recibes ese tratamiento, lo cual nosotros nunca lo vimos viable porque yo confío mucho en los enfermeros y los doctores. Yo no soy enfermera. Si algo Claro, le sucedía a mi papá en esa silla en casa, le vas a saber recibiendo cómo esa reaccionar. diálisis, ¿qué yo iba a hacer? Claro. ¿Sabes? Así que para mí era mucho más viable que él estuviese en un centro de diálisis. Y ahí es donde entramos, que ese es el otro tema que quería que tocáramos, ahí es donde entramos con lo emocional, ¿ves? Porque ya lo emocional de por sí, decirte que tú tienes tus riñones que no te están funcionando, pues ya te empieza a afectar. Iba a Pero hacer esa ya pregunta, estaba cuando, esperando el momento. ¿Cómo fue ese momento cuando le dicen, Juan, o sea, ya, no hay, esto es lo que es? ¿Cómo fue ese momento y cómo fue para la familia, a nivel familiar, ¿no? Y cómo ustedes pudieron trabajar con eso. Y obviamente me dices que hay psicólogos. ¿Cómo fue este proceso de primero ustedes y luego emplear entre el psicólogo y todo esto? pues mira, José, yo puedo hablar de eso ahora porque él ya no está. Nunca me gustó hablarlo con él en vida. Nunca me gustó decir delante de mi papá que me dolía su enfermedad, que yo sufría por él y con él. Nunca, todo lo contrario. Yo me armé, ¿verdad? Y todos como familia, mis hermanos, mi mamá y yo nos colocamos un caparazón de, de creernos que éramos fuertes para ser fuertes para él. Claro, ¿Ve? Pero en efecto, a papi le dolió más cuando le habló su cardiólogo que cuando le habló su nefróloga. El cardiólogo fue el que le dijo a papi, llegaste tarde donde mí, tú te estás muriendo. Que wow, jamás se me olvida, jamás se me va a olvidar que él salió de esa oficina, nos llamó y nos dijo, tenemos que reunirnos porque tenemos que hacer un plan porque yo me estoy muriendo. El cardiólogo me dijo que me estoy muriendo. Más sin embargo, ese cardiólogo nunca le mintió. A él no le gustó la manera en que se para lo nada. dijo porque realmente, ¿sabes? No era la manera, pero Ujú. nunca le mintió. Si nosotros le hubiésemos hecho caso a ese doctor desde ese día, el golpe de mi papá hubiese sido otro, no hubiese sido por esa vena aorta que se le obstruyó, ¿ves? Claro, Pero en efecto, ¿cómo lo trabajamos como familia? Fuera de lo que fue el dolor, decidimos y no dejar de ser nosotros, porque yo nunca he dejado de ser Francesca, yo nunca he dejado de ser esposa, yo nunca he dejado de ser mujer, wow, pero sí eh, buscamos prioridades, ¿ves? Y ahí es donde a veces fallamos. Ahí es donde vamos a cometer errores realmente, porque muchas personas me dicen, no, pero es que yo tengo que seguir mi vida. Muchas personas yo, realmente me escribían, el día que tu papá no esté, tú vas a sufrir demasiado porque tienes un apego obsesionado con él. Pues no me importa, lo tengo. ¿Por qué? Porque entonces dejamos unas cosas al lado que podíamos trabajar a largo plazo para entonces trabajar para él y con él. ¿Ves? Y comenzamos a hacer que esto de la diálisis no fuese una carga para nadie. Comenzamos todo lo contrario, vamos a cogerlo de gira. Por ponerte un ejemplo, cuando él no quería utilizar el transporte que le daban gratuito, porque yo trabajaba cerca del centro de diálisis, pues entonces mami lo bajaba y él salía a la hora que yo salía de trabajar. Ah, pues entonces yo lo recogía. claro. Entonces ahí aprovechábamos ese tiempo, solos él y yo. Yo me paraba en una panadería, le compraba su cafecito y veníamos hablando todo el camino, le subía la música porque él salía, ¿sabes, Debbie? Pero buscábamos la manera, ¿ves? Maximizar Como, el tiempo que tenían. claro, y como persona, como hija, no te miento, que, que dolía, que muchas veces tenía que respirar hondo y llevar las lágrimas hacia adentro porque yo decía, Dios mío, ¿por qué mi papá? ¿Sabes? Si él es tan buena persona, porque él tiene que pasar por esto. Pero buscamos entonces hacer el tratamiento uno más divertido y no uno tan doloroso como la realidad lo es. ¿Ves? Claro. Otras veces lo cambiaban de turno y el turno era que entraba a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche, José. O sea, a las 10 de la noche. Y Wow.
para él siempre ese era su turno favorito, porque entonces él tenía todo el día para hacer lo que él quisiera, por la tarde recibía la diálisis y salía a dormir. A ¿Ves? descansar. Él salía ya cansadito para irse a su cama a dormir, pero era fuerte para nosotros porque hasta las 10 de la noche yo no podía pegar un ojo porque yo no sabía si él había salido bien, si había sellado bien, si se había desangrado, sí, o sea, un sinnúmero de cosas Todo que lo no que me podría dejaban pasar estar tranquila. en una diálisis. Exacto. Entonces, eso entonces ahí, gracias a Dios y otra cosa, ¿verdad? Que yo le doy gracias a la vida es que mi esposo es un ser humano maravilloso, ¿verdad? Fuera de cualquier otra cosa y aparte de eso, igual es muy comprometido con sus padres y ha sido parte de mi proceso, ¿ves? Claro. Y él ha entendido el proceso y él se unió a nuestro proceso. Así que nosotros como familia, oye, nos montábamos, como dicen en Puerto Rico, en corillo, a las 10 de la noche nos montábamos en la guagua y partíamos a buscar a mi papá al otro municipio donde él recibía diálisis, A donde fuera. a donde fuese. Y entonces ya ahí para él eso era algo tan espectacular, que fuera su esposa, su hija, su yerno y sus dos nietos, que en efecto son dos perros, pero los montábamos también. Y entonces llegábamos ya con café, con algún dulcecito para él, en lo que llegaba a casa y se tomaba una sopita. Pero entonces eso eran nuestros jangueos. Así que, ¿verdad? Tratamos de lidiar con lo doloroso que es el tratamiento, pero buscando siempre el lado positivo de algo. ¿Ves? Papá, tú estás ahí 4 horas, pero tranquilo porque yo estoy trabajando, por ejemplo. Claro. ¿Ves? Cuando empezó con el turno de las 10 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, para mí era fabuloso porque yo le jugaba con la mente. Le decía, tú estás haciendo el mismo full time que yo. Así que relax, que cuando yo salga del trabajo yo te recojo. Claro. Y el chiste de él era decir, ah, bueno, pues como yo no cobro por estar aquí, pues entonces págame algo de lo que tú cobras, para tratar de tantear lo que es el dinerito. Eh, Este, así que comenzamos a ver lo positivo de este proceso. Y en efecto se nos hizo un poquito más dulce. y eso es algo que ustedes están promoviendo a través de la fundación, que vamos a llegar a la fundación ya mismito, pero es algo que ustedes están tratando de promover en la fundación para especialmente estos pacientes que no tienen pues, los familiares o la ayuda que en este caso tu papá tenía con ustedes. Ujú. Es que en efecto, a todo riñón, a pesar de que nace por ese dolor, a todo riñón es una fundación de amor, es un proyecto de amor, es un proyecto donde yo quiero paz, es un proyecto donde yo quiero que las personas lleguen y se sienten a gusto, ¿verdad? Y sientan que tienen una persona que los escucha, una persona que los atiende, una persona que puede viajar a donde tú estés para llevarte cualquier gusto que tú quieras. Así que ese es el norte de A Todo Riñón, Sí, poder dar un poquito de lo que mi papá gozó, que claro. gracias a Dios lo gozó bien y tenía una familia muy atenta, ¿verdad? Y que nosotros lo complacíamos con lo que fuese y con lo que él quisiera. Así Que que eso es A Todo Riñón. hemos hablado de la diálisis. ¿Existen Ujú. varios tipos de diálisis o es solamente una? Bueno, existe la diálisis que te mencioné ahorita, que es la que ¿verdad? Ofreces la recibes en tu casa. ¿Ok? Esta máquina, pues, tú la tienes en tu casa, eh, peritoneal. Ok. Ya me llegó la palabra, es la peritoneal. Esta diálisis tú la recibes en tu casa, pero a diferencia del tratamiento que recibes en un centro, esta diálisis tú la tienes que recibir todos los días. Es menos tiempo, son solo 2 horas, pero tienes que conectarte todos los días. O Ok. sea, que para mí realmente no era viable por ninguna de las maneras en que yo lo viera. Para otras personas, sí. Para otras personas, el estar en su casa, ¿verdad? Pues es mucho más viable el recibir el tratamiento todos los días, porque quizás son mucho más jóvenes o porque quizás tienen Y, diferentes oportunidades que, y que no nosotros no la hay, vemos.
yo sé que hay auspicios para muchos casos, muchas enfermedades, hay personas que tienen auspicios. En este tipo de casos, por ejemplo, que tú tengas la máquina en tu casa, no existe el auspicio para que entonces vaya un enfermero a ayudar en este proceso de diálisis a los que lo deciden coger en la casa. Pues en esto entran los municipios, un poquito, no en cuanto a los enfermeros, pero sí ama de llave. Nosotros, de igual manera, pues gozamos, ¿verdad?, el beneficio de lo que fue tocar las puertas del municipio de Barranquita y dentro de los recursos de mi papá, pues sí lo aceptaron en ese programa, porque va a depender, ¿verdad?, de los recursos que tú tengas. Y sí lo aceptaron en ese programa donde le ofrecieron un ama de llave. Pero lamentablemente nosotros llegamos ahí cuando ya mi papá, pues, Era tarde. eh, no me gusta decirlo, pero en efecto sí, en efecto sí. Tratamientos efectivos. Sabemos que está la diálisis. Tu papá cogía múltiples tratamientos básicamente dentro de uno solo. Eh, pero realmente podemos decir que realmente hay tratamientos efectivos para este tipo La de casos. nutrición, o sea, la nutrición es pieza clave. Aquí la nutrición va a ser tu punto de partida siempre, ¿ok? Realmente un paciente renal, pues ya cuando empieza en diálisis, pues no tiene mucho, ¿verdad? Años de vida, lamentablemente. Incluso en Puerto Rico están entre los 3 a 4 años, Menos que el ¿ves? promedio. 3 a Ujú, 4 años. menos que el promedio. O sea, y para mí, que mi papá lograra 8 años y medio de diálisis, Sobrepasó. sobrepasó todo, ¿ves? Sobrepasó todo. Pero la realidad, el mejor tratamiento es el amor. Es el amor que le podemos dar a estos pacientes, es la dedicación que le podemos brindar, es la atención, porque ya de por sí la máquina va a hacer la función del riñón. Quiero hacerte una pregunta más antes de empezar a hablar un poco de lo que viene por ahí y de lo que es A Todo Riñón la fundación como tal. Sabemos que en Puerto Rico hay una escasez de médicos. Muchas ramas de la medicina incluso solamente tienen un médico para toda la isla, lo cual lo hace básicamente imposible para una persona poder tratarse en Puerto Rico o tan siquiera pues, mejorarse. ¿Cómo afectó esto? Sí afectó. ¿O cómo podría esto afectar? ¿Verdad? Porque no necesariamente en tu caso quizás no te afectó, quizás sí, pero ¿cómo esto afecta o podría afectar a los pacientes de diálisis, tanto en los centros como los que lo hacen en la casa, quizás los enfermeros, como tú dijiste, la de las amas de llave? ¿Cómo esta escasez de médicos y profesionales de la salud podría afectar a los pacientes de fallo renal en Puerto Rico? Es que el médico es vital, afectaría en todo, Y te lo hay. atrasaría tu tratamiento. Se ve en Puerto Rico esto, se ve Bueno, es que realmente eh, la nefróloga de papi siempre fue la misma desde el principio hasta el fin. Esa doctora, ese ser humano tan maravilloso, entró el día 1 y llegó a mi papá hasta ese 6 de marzo. No hubo nunca un cambio. Esa mujer nunca tuvo un relevo. Sí tiene, dentro del centro de diálisis, sí hay varios nefrólogos por turno, ¿ves? Por turno. Pero en efecto, ella era la de papi. Así como, por ejemplo, ella tenía 15 o 20 pacientes más por turno, ¿ves? claro. Así que sí, realmente hay una escasez de cardiólogos, ni mencionarte, o sea, nosotros, eh, nosotros tuvimos, ¿verdad? Teníamos la cita, perdón, porque la realidad del caso llegábamos allí a las 4 de la mañana y no nos movíamos, pero eran las 6 de la tarde y nos salíamos de un Wow, cardiólogo, ¿ves? Porque la oficina estaba totalmente repleta. abarrotada. O sea, que gracias a Dios cuando llegó la pandemia, todo esto mermó un poco, pero era por el hecho de que estaba, ¿verdad? En la pandemia y pues los doctores tuvieron que buscar otras alternativas
y pues ya era más bien por hora, ya no era por hora de llegada y entonces la cosa mejoró para que veas cómo nos ayudó la pandemia, que no todo fue negativo, Claro. mejoró en el proceso de la cita con estos especialistas. Eh, Se está haciendo algo o puedes ver alguna manera en que esto pueda mejorar? Sabemos que pues tenía múltiples centros, pero entonces quizás, digamos, no hay escasez de nefrólogos, por decir verdad, algunos. Sí la hay, pero sí la Ok. hay. La escasez de Re- eh, nefrólogos sí la hay, porque, o sea, desde el día uno hasta el día, hasta el último día, tener la misma nefróloga Era, y esta mujer era un que yo creo milagro. que ni vacaciones tenía, o sea, porque es que estaba trabajando constantemente y So, corría desde el centro de Naranjito hasta otro hospital y hasta otro o hospital, sea que porque trabajan en era esto, múltiples lugares. múltiples lugares, Wow. no era solo y ¿Y únicamente en el centro. qué crees que pueda ser una manera viable no sé cómo formular esta pregunta, quizás, ¿qué tú recomendarías como familiar de un paciente de fallo renal, ¿verdad? ¿Qué tú le pedirías hoy si tuvieras la oportunidad de cambiar algo hoy? ¿Qué tú podrías cambiar o pedir para que esto empezara a mejorar? No vamos a decir arreglarlo porque esto es un proceso, ¿verdad? No se va a Ujú. arreglar de hoy para mañana, pero para comenzar a mejorar, para que los pacientes que quizás para que este 50% de pacientes disminuya ese porcentaje, sino que se pueda agilizar un poco este proceso y que puedan recibir estos tratamientos y quizá mm, no veamos un cambio drástico en el porcentaje de los pacientes que pues parten, pero sí que puedan tener una mejor calidad de vida porque tienen los servicios necesarios, porque tienen los médicos que necesitan eh, un poco más accesibles. Pero es que hay muchas maneras de poder comenzar un movimiento, José, y son muchas las áreas que tendríamos que impactar para que el movimiento se comience y se logre. Claro, Lo primero que podemos hablar largo y tendido de ello es el sueldo de estos doctores. ¿Ves? Tiene que haber una manera de que ellos cobren por lo que trabajan, ¿ves? Empezando por ahí, para que no se nos vayan, para que se mantengan en Puerto Rico y puedan brindar el servicio aquí. claro, Eso es lo primordial. En cuanto al familiar, creo que es vital que, vuelvo y lo repito, ese movimiento de información. O sea, eh, el que llegue a tu puerta un voucher con una información, oye, no lo tires a un lado, léelo, claro, léelo, porque es que si te lo están dando es porque lo necesitas. O sea, es vital conocerte, es vital conocer tu enfermedad para que la puedas trabajar, para que la puedas claro. entender. Así que si algo yo cambiaría eh, después de estos 8 años y medio que estuve en el proceso con mi papá, yo creo que sería el recibir información. Simplemente, No claro, porque no nos moviéramos, sino que pues nos movíamos, pero a veces la información no llegaba en su totalidad. Así que buscar, ¿verdad? Una información más certera, no quedarse con una sola opinión, buscar muchas más opiniones. claro. Eh, Se falla como familiar, se falla por el amor, se falla por lo que podamos sentir por esa persona, así que es muy importante recibir esa información correcta y esa información correcta te la puede brindar tu doctor, te la puede brindar ¿verdad? Esa persona que te conoce, esa persona que te hace esos estudios, es tu doctor el que necesitas ahí mano a mano para poder Vayan, conocerte tú. vayan y verifíquense. Yo fui parte de esta gente, yo soy joven, yo estoy bien, pero cuando comencé en este plan de nutrición nuevo, donde en este estilo de vida mi cuerpo reaccionó de muchas cosas y ahora no fallo en mis citas médicas, así sea, porque a veces voy y me hago laboratorios simplemente porque sí, porque quiero ver cómo está mi cuerpo trabajando a nivel hormonal, cómo está trabajando todo. Así que mi gente, vayan, porque a veces dejamos pasar la cita y la cita y la cita y podríamos prevenir muchas cosas si nos enteramos a tiempo de estas cosas. Vamos a hablar de la fundación. A todo riñón. Comienza con un podcast, hacen la fundación, en solo 6 meses ha hecho grandes cosas y tengo entendido, si no fallo el día, 29 de octubre es una fecha importante para ti y para la Fundación A Todo Riñón y todas estas personas que están trabajando contigo. ¿Qué va a pasar el 29 de octubre? Eh,
vamos a empezar por ahí. ¿Qué va a pasar el 29 de octubre? ¿Por qué esta fecha es importante? Pues mira, el 29 de octubre es un día de bendición, que lo declaro desde ahora porque sé que así será, pero el 29 de octubre es a todo riñón el gran evento, porque así lo titulo, el gran evento. eh, Nos vestimos de corredores y vamos a tener un 5K Excelente. por tu riñón. Así que aparte del 5K, también vamos a tener un pasadía familiar, donde tenemos un sinnúmero de artistas invitados, donde los niños, va a haber un área para niños, va a haber un área de mesas informativas, desde ferias de salud hasta mesas informativas para los pacientes diabéticos, renales, o sea, para un sinnúmero de pacientes, así que no nos limitamos solamente para la comunidad renal, Para todo el están mundo. invitados todos, claro que sí, pero en efecto nos vestimos de corredores ese 29 de octubre y vamos a correr ese 5K por tu riñón, por un paciente. eh, yo lo correré a medias, pues, porque Vas a estar, soy casi putagón, sí, aquí y allá, pero en efecto sí, lo corro por mi papá, lo hago por mi papá en honor a su nombre, a su legado, y aparte pues ese pasadía familiar que afirmo y declaro que será un pasadía maravilloso. que, y esto va a ser el 29 de octubre. ¿En dónde va a ser? Y para nuestra gente que nos está viendo, lo tenemos en pantalla ahora, lo están viendo el flyer. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora comienza? ¿Dónde la gente quizás se puede inscribir? ¿Dónde, no sé si necesitas auspiciadores, voluntarios? ¿Dónde la gente puede comenzar a moverse y a buscar todas estas cosas? Pues mira, el evento como tal va a ser en el pueblo de Naranjito y todo José tiene una razón de ser. ¿Ve? El evento es domingo porque es el único día que los pacientes no reciben tratamiento. Ese es ¿Ok? su único día libre. Así que por ello es domingo para que ellos puedan llegar y no limitarnos a que están sentados en una silla recibiendo la diálisis. Es en el municipio de Naranjito. ¿Por qué? Porque mi papá fue nacido y criado en ese municipio. Claro. Así que es en el municipio de Naranjito, en la pista atlética Gelito Ortega. Allá comienza el 5K a las 7 de la mañana, pero a las 9:30 comienza el pasadía familiar. Ok. Son 7 de la Así, mañana. A ti que te gusta correr, a ti que te gusta ejercitarte, camínalo si quieres, si eres de las personas que camínalo, sales por claro. la mañana a coger sol, a caminar con tus compañeros, camínalo, todo por una causa, el 29 de octubre, 5K en Naranjito. Repíteme la pista. Pista atlética Gelito Ortega en Naranjito. Excelente. Así que, si alguien, ¿cómo la gente se puede inscribir? Auspiciadores, voluntarios, ¿cómo pueden hacer todo esto? Pues mira, para inscribirse es bien fácil. Pueden conseguirnos por la página de Facebook A Todo Riñón, en Instagram A Todo Riñón PR, un tito. Ahí está el enlace para inscribirse o van a micarrerapr.com y ahí van a buscar la fecha, 29 de octubre, y aparece el 5K por tu riñón. Entran y pueden crear hasta su equipo. Es algo que me ha encantado porque la gente se ha inscrito y me envía los screenshots y se han colocado un sinnúmero de nombres, Brutal, desde los Avengers hasta Herbalife, se creó así mismo su grupo, Herbalife, y pues así brutal. mismo pues han creado un gran movimiento realmente dentro de ellos. En cuanto a los Eh, voluntarios, de igual manera, tenemos un form que también está en la página y te puedo enviar el enlace para que lo puedas compartir. Claro que sí. Está Los ese enlaces form. van a estar aquí abajo, los van a estar viendo en pantalla. Si no, vayan a la descripción del video o del audio, ¿verdad? Que también nos pueden escuchar en audio, ese formato. Y van a estar todos los links ahí abajo para que te puedas inscribir, sea como auspiciador, voluntario o simplemente porque quieres ejercitarte y formar parte de esto. O simplemente porque quieres llegar allí y lo quieres caminar o lo quieres correr. Hay un sinnúmero de maneras, ¿verdad?, que nos pueden ayudar. Nos pueden ayudar con si tienes algún negocio, eres artesano, etcétera, puedes rentar un espacio. Usted me escribe, que de igual manera José les puede compartir mi número de teléfono. Usted me escribe y tiene su espacio allí aseguradito para poder promover sus productos. De igual manera, los auspicios son muy necesarios y vital para ellos Claro que y sí. todo el dinero, ¿verdad?, que se recaude en estos eventos, pues son
para estos pacientes que carezcan de cualquier cosita, o sea, que puede ser desde una frisa como hasta una compra, como hasta un matre, como hasta lo que sea. lo que sea. ¿Cuáles son, Lo que para esa gente que quizás no tenga mucho para aportar, pero quiera comprar algo, aparte de las frisitas, cuáles serían otras cositas que se le podía comprar a estos pacientes por aquellos que quieran donar algo ¿verdad? A la causa? ¿Qué cositas básicas podrían aportar? Pues mira, es bien vital, ¿verdad? Lo que son desde las frisas, porque para mí eso es algo esencial, como hasta alguna mochila para que estas personas pues, puedan llevar sus cositas a la diálisis. Ok, Otra cosita que lo digo porque mi papá lo usaba mucho, eran las medias comprensoras para poder pues ayudar a la circulación, porque ellos ok, están sentados en esa máquina 4 horas. Puede ser una maquinita de presión, que cuando uno la busca por diferentes, ¿verdad? Redes, etcétera, están desde $15 hasta la más cara 60, etcétera. Puede ser una máquina de azúcar, que yo sé que muchas veces estas cositas se las brinda el plan, pero hay otras personas que no que no tienen lo un pueden. plan privado y pues entonces no lo tienen, así que ahí entramos nosotros como fundación para poderlos impactar. Bueno, Francesca, gracias por estar con nosotros. ¿Algún otro mensaje o últimas palabras que le quiera, ¿verdad? Decir a las personas que nos están viendo, que nos están oyendo sobre la fundación, sobre A Todo Riñón, o quizás algo que te nazca, ¿verdad? Decirle a esas personas que están allá afuera y que a veces se sienten pues sin esperanza, sin ningún tipo de luz al final del túnel, algo que le quiera comunicar. Puedo decirle muchas cosas, José, pero lo primero que todo, ¿verdad? Y lo más importante para mí es que si tienes a ese ser querido vivo, abrázalo, déjale saber cuánto lo amas. Es bien importante como hijo eh, darle a nuestros padres, ¿verdad? Ese amor que tanto nos dieron, que en muchas ocasiones quizás porque me ha llegado las personas que me dicen, no, es que yo no tuve un padre presente, pero entonces perdónalo, búscalo, abrázalo, realmente el perdón es maravilloso, el sanar es maravilloso, así que si tienes a esa persona, déjale saber cuánto lo amas, no saben, no tienen idea de cuánto yo añoro poder abrazar el mío, y lo abrazaba al día más de 15 veces, así que un abrazo es sanador, un abrazo restaura energías, un abrazo nos da mucho. Así que vamos a abrazar, vamos a dar amor a todo riñón, aunque nace por un dolor, eh, es un proyecto de amor. Así que todo el que se quiera unir a irradiar amor, a brindar amor, pues aquí es más que bienvenido. Son muchas las manos que necesitamos, así que se pueden unir a nuestros proyectos. Y nada, nos siguen por todas las plataformas y esta servidora realmente la palabra gracia no le basta para el apego que ha tomado a todo riñón y el movimiento tan bonito que ha sido creado. Y muchas gracias, José, por el espacio. Una vez más, ¿dónde podemos encontrar, cuáles son las plataformas y los nombres donde te podemos encontrar en internet a todo riñón? Pues en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube nos consiguen como a todo riñón. Riñón con acento para que se les haga más fácil encontrarnos, pero en efecto a todo riñón, excepto Instagram, que es a todo riñón PR. Excelente. Los voy a dejar todos esos links aquí abajo. Gracias nuevamente, Francesca, por estar aquí con nosotros hoy, brindarnos de esta información y más que nada por abrir, ¿verdad? Tu corazón y contarnos lo que es una experiencia que obviamente pues no es agradable, ¿verdad? Porque no quisiéramos vivir para siempre, pero no es el caso. Así que muchas gracias. Espero tenerte por aquí pronto nuevamente con otros temas súper buenos que sé que podemos tocar. Así que familia, gracias por sintonizarnos hoy. ¿Qué sabía yo? Los esperamos en el próximo episodio. Bye bye, bye bye. Gracias.